Hola, mi nombre es Lisbeth Contreras y este video está elaborado para mostrar el contenido de la unidad 4 de nuestra materia Estadística Inferencial 1, impartida por el profesor Braulio Morales en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Los temas de esta unidad son estimaciones y tamaños de la muestra y prueba de hipótesis. El primer tema es estimaciones y tamaños de la muestra. Este tema está dividido en 4 subtemas. El primero es estimación de la proporción de una población. Sus objetivos claves serían entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dicho intervalo de confianza. Y el tercero, saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesaria para estimar una proporción poblacional. Aquí miramos algunas palabras claves como lo son muestra y población. Estos los miramos en videos anteriores de las primeras unidades. Recordemos que la población es el total de lo que estamos estudiando y la muestra es ese cachito que utilizamos para hacer el estudio. Definiciones importantes para poder comprender este tema. Primero, ¿qué es una estimación puntual? Este es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional, porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podría usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. Esta proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Otras definiciones importantes. ¿Qué es un intervalo de confianza? Este es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama de confianza o coeficiente de confianza. Entonces es nivel de confianza, grado de confianza o coeficiente de confianza. Cualquiera de los 3 términos que ustedes lleguen a escuchar sería aceptado. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son las siguientes 3 que se pueden observar aquí. El nivel de confianza se puede ver al 90%, al 95% o al 99%. Cuando el intervalo de confianza esté al 90%, su estimación será del punto 10. Cuando esté al 95% sería de 0.05 y cuando esté a 99 sería de 0.01. Las opciones del 95% es la más común, puesto que provee un equilibrio entre precisión y confiabilidad. La de 95 es la más común, pero no quiere decir que va a ser la única que vamos a usar. La interpretación de un intervalo de confianza, por ejemplo, al 95%. La interpretación correcta se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. ¿Qué queremos decir con esto? Que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluiría realmente el valor de la proporción poblacional P. Más definiciones importantes. Un valor crítico es el número de la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Es decir, este valor
es como la línea pintada entre lo que es probable y lo que no es probable. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional, el margen de error detonado con E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. Este margen también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Este es nuestro primer ejemplo y se trata sobre selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 525 nacieron niñas. Tenemos 4 puntos a resolver. Los primeros 2 son: ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XOR? Aquí yo lo tengo ya resuelto, pero igual les voy a mostrar de qué manera llegué a ese resultado. Para el primer tema vamos a ocupar nuestra calculadora. ¿De qué manera llegué al 91.4%? Hice lo siguiente: 525 entre 574 y me dio 0.914 por 100, 91.46%. Entonces, nuestra estimación puntual de la proporción poblacional sería 91.4%. El segundo punto dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XOR. Aquí yo tengo una tablita donde ya me muestra el intervalo de confianza. Obviamente les voy a mostrar de qué manera hacerlo. Para esto utilizamos el programa Minitab. ¿De qué manera llegamos a esa tabla? La ruta es estadísticas, estadísticas básicas, y es a una proporción. Aquí nos aparece esta tabla en la cual, si nosotros seleccionamos aquí, tenemos dos opciones. Una dice una o más muestras cada una de las columnas y datos resumidos. Utilizaríamos la primera opción, que es una o más muestras, en dado caso de que tuviéramos ya una lista de datos en la parte de aquí. En este momento no contamos con ellos, así que tenemos datos resumidos. Aquí nos pide número de eventos, número de ensayos. El número de ensayos sería el total, que es 574, que los ensayos es el total de estudios que se realizaron. 574. Y el número de eventos son los 525 nacimientos de niñas. Entonces tenemos los datos 574, que es el total de ensayos, y el 525, que es los nuestros. Dice que queremos saber eso a un intervalo de confianza del 95%. Aquí dice nivel de confianza. Me regreso, le damos opciones. Aquí nos muestra nivel de confianza al 95%. Igual podríamos modificarlo, porque recordemos que son 3 niveles de confianza los más utilizados. El más común es este que vamos a utilizar en esta ocasión, que es del 95%, pero igual podríamos usar del 90 o del 99%. Damos a aceptar, aceptar, y nos arroja esta tablita que está aquí, en la cual se menciona el número de
muestras y el número de eventos, ¿ok? ¿Qué nos dice este punto? Que hay que construir un intervalo de confianza. ¿Cuál es mi intervalo de confianza? Es este que se encuentra aquí, que dice que nuestro intervalo de confianza va de 0.88 a 0.93. El siguiente punto dice calcular el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Igual pueden ver aquí, yo ya tengo mi margen de error que va de 0.025 a 0.021. Pero ¿de qué manera llegué ahí? Igual utilizando Minitab, pero en esta ocasión con la siguiente ruta. Es estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación. Aquí aparecen varias opciones que más adelante utilizaremos algunas, pero para esta ocasión utilizaremos la de proporción. ¿Cuál es la proporción? Es esta que está aquí. La proporción muestral para este caso es 91.4%. ¿Ok? 91.4. ¿Qué queremos hacer? Nos están pidiendo, ok, me marcó error porque no puedo poner 91.4%, sería 0.914. ¿Qué nos pide? Estimar el margen de error. El tamaño de la muestra, $574. Con un intervalo de confianza del 95%. Recordemos que para eso hay que darle opciones y aquí nos marca el nivel de confianza, que es al 95%. Aparece esto por default porque es el más utilizado. Le damos a aceptar y nos arroja la tablita que yo ya tengo en la presentación. Que me dice que el margen de error tiene un límite inferior de 0.025 y un margen de error con límite superior de 0.021. ¿Ok? Tenemos nuestro tercer punto cubierto y pasamos al cuarto que dice calcule el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. La ruta para esto es igual estadísticas, potencia y tamaño de la muestra y proporción. Igual, aquí nos dice, aquí cambió la proporción, ¿cierto? Dice 90%, 0.90. Queremos el tamaño de la muestra. Margen de error nos dice que es del punto 0.1. ¿Sí? Con un nivel de confianza del 95%. Aceptar, aceptar y nos sale la tabla, la cual nos dice cuál sería el tamaño de la muestra idóneo para tener ese nivel de confianza. Y aquí me dice que sería de 3.786. Es decir, que yo necesitaría una muestra de 3.786 nacimientos
para poder tener un nivel de confianza del 95%. Resolvimos nuestro primer ejercicio y pasamos al siguiente, que es parecido, pero en esta ocasión en el Generic Institute realizó una prueba clínica del método XOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir a un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 127 nacieron niños. Y el primer punto nos pide saber cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XOR. ¿De qué manera tendremos la proporción muestral? Dividiendo 127 entre el total, que es 152, me da 0.83. Si yo esto lo multiplico por 100, me da 83.55. Yo lo redondeé a 84. Dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XOR. Yo tengo aquí mi tablita, pero volvemos a la ruta, que sería estadísticas básicas, una proporción. ¿Cuáles son mis datos? El número total de ensayos, es 152. Ensayos 152 y los eventos 125. $152, 127. Esto a un intervalo de confianza del 95%. Opciones, nivel de confianza 95%. Hago esto para verificar porque ya sabemos que no es el único intervalo de confianza. Doy a aceptar y me arroja la siguiente tabla de estadísticas descriptivas, la cual yo tengo en mi presentación, y me dice que para 152 ensayos con 127 eventos en los cuales nacieron niños, mi intervalo de confianza es de 0.76 a 0.89. Pasamos al siguiente punto de este ejercicio, que dice: calcule el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza con el 95%. La ruta es estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación. Seguimos trabajando con proporción. En esta ocasión nuestra proporción es de 84%, que sería 0.84. Que quiero hacer, estimar el margen de error. El tamaño de la muestra es 574, a un intervalo de confianza del 95%. Doy a aceptar de nuevo, y me arroja la tabla que dice que nuestro parámetro es de proporción, la proporción al 0.84 y un nivel de confianza del 95%. Me dice que de un tamaño de muestra de 152, mi límite inferior del error sería de 0.068 y mi margen y mi error límite superior sería de 0.055.
El siguiente dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Hay que estar atentos a lo que se nos pide en los ejercicios, ya que hay que darnos cuenta que en este punto se nos da una nueva proporción de éxito, así como un nivel de confianza que no utilizamos en el ejercicio anterior. Así que vamos con la ruta estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación. Seguimos trabajando con proporción. Aquí se nos dio una nueva proporción que es del 85%, punto 85. Queremos estimar el tamaño de muestra. A un error de 2%, 0.02, con un intervalo, con un nivel de confianza del 99%. Opciones, y aquí nos da por default el 95%, pero en esta ocasión yo lo necesito del 99%, porque es lo que se me está pidiendo en el ejercicio. Doy a aceptar, aceptar, y dice que en un parámetro utilizando proporción del 85% a un nivel de confianza del 99%, mi tamaño de muestra sería de 2327. Con un margen de error del 2% a una proporción del 85%, a un nivel de confianza del 99%, 2327 sería nuestro tamaño de muestra. Terminamos con el primer subtema y pasamos con el segundo, que es estimación de la media poblacional cuando la desviación es conocida. La media muestral es conocida. Los objetivos es entender que la media muestral expresada con X es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber qué interpretar este tipo de intervalos de confianza. Y por último, saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Definiciones importantes: ¿qué es una media muestral? Esta es la mejor estimación puntual de la población. Debido a muestrales tienden a variar menos que otras medias de tendencia central. Nuestro primer ejercicio ejemplo dice pesos de hombre. Han muerto personas en accidentes de embarcación y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, de n event, donde los eventos son 40 y 172.55 libras sería su media muestral. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar dada de 26 libras. Nos pide calcular la mejor estimación puntual de pesos medios de la población de todos los hombres. Recordemos que en nuestra diapositiva anterior se nos mencionó que la mejor estimación puntual sería la media muestral. Aquí nos dicen que nuestra media muestral es de 172.55 libras. Entonces, nuestra mejor estimación sería 172.55 libras. Después se nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres.
Les voy a mostrar cuál es la ruta para calcularla en Minitab. Es parecida a cómo calculamos el intervalo de confianza en nuestro subtema pasado, solo que aquí hay una diferencia, ¿verdad? Aquí sí conocemos nuestra media muestral. Vamos a Minitab. Es estadísticas básicas. En la ocasión pasada nos fuimos a una proporción, pero en esta ocasión nos vamos a ir a Z de una muestra. Igual aparece el recuadro que nos da la opción de escoger una columna o tener datos resumidos. Nosotros no tenemos datos vaciados completos para poder utilizar una columna, por lo cual utilizamos datos resumidos y se nos da la opción de poner los datos con los que contamos. Dice tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es 40. La media de la muestra, 172.55. 172.55. Y la desviación estándar es de 26. Y nos pide que el intervalo de confianza sea del 95%. Igual damos a opciones y aquí nos aparece para escoger el nivel de confianza. Por default nos da el 95 porque es el más común, pero igual tenemos que verificar que sea este el que esté presente. Damos a aceptar, aceptar de nuevo y nos da el siguiente cuadro donde se nos dice que la cantidad total fue 40, nuestra media 172.55 y que el intervalo de confianza va de 164.49 a 180.61. Todo esto cuando la desviación estándar que conocemos es de 26. Entonces, nuestro intervalo de confianza es 164.49 a 180.61. El siguiente punto dice, calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%, la desviación estándar de la población sea 26 a un nivel de confianza del 95%. Queremos saber cuál sería el tamaño de la muestra para poder tener un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a Minitab. La ruta es estadística, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra proporcional. Aquí vamos a cambiar. ¿Qué es lo que conocemos? La media. ¿Cuál es la desviación de la media? 26. Queremos estimar el tamaño de la muestra. Nos dice que la desviación estándar de la población sería 26, un error del 5. Con un intervalo de confianza del 95%. Ven, es importante revisar porque, por ejemplo, en el ejercicio anterior, mi último nivel de confianza fue al 99%, pero en esta ocasión me lo están pidiendo del más común, que es 95%. Voy a aceptar, aceptar, y me arroja que cuando en nuestro parámetro es la media, la desviación estándar sería 26 a un nivel de confianza del
95%, el tamaño de mi media muestral sería, perdón, el tamaño de la muestra sería de 104. Tenemos un siguiente ejercicio que dice ejercicio conteo de glóbulos rojos en la sangre. Este dice que se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitros de cada persona. La media muestral es 4.63 y la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es 0.54. Nos dice calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Recordemos que la mejor estimación puntual me la da la media muestral, que en esta ocasión es 4.63. El siguiente punto dice construya un nivel de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Les comentaba, hay que poner atención a los intervalos de confianza que se nos pide. En el ejercicio anterior se nos pidió del 95%, en esta ocasión nos lo están pidiendo del 99%. Nos vamos a Minitab, estadística, potencia y tamaño de la prueba, estimación. Estamos trabajando con la media. Aquí mi desviación es de 54. Punto 54. Punto 54. ¿Qué quiero? Estimar tamaño de la muestra. La muestra es ok. Me fui a la ruta para calcular el tamaño de la muestra, no para el intervalo de confianza, pero igual podemos realizar ese primero. Me dice que tener un margen de error de 0.25, la desviación de 0.54, un intervalo de confianza de 99. 0.54, un margen de 0.25 con un nivel de confianza de 99. Le doy a aceptar, aceptar, y me dice que cuando mi parámetro es la media y la desviación estándar es de 0.54 y mi nivel de confianza es del 99, mi tamaño de muestra debería de ser 31. Ok, y me regreso para construir el intervalo de confianza. Doy estadísticas básicas. Recordemos que lo estamos haciendo con datos resumidos. Tamaño de la muestra es 50. La media de la muestra fue 4.63. 4.63 con una desviación estándar de 0.54. 0.54 y a un intervalo de confianza del 99%. Intervalo de confianza al 99%. Aceptar, aceptar, aceptar. Y me dice que mi intervalo de confianza del 99% va de 4.43 a 4.82.
Esto cuando mi desviación de estándar es conocida y está planteada por 0.54. Entonces, ya lo habíamos realizado. Terminamos con nuestro segundo tema y pasamos al de estimación de la media poblacional, pero cuando no conocemos la media muestral. Definiciones: cuando se desconoce, se utiliza la distribución t-student en vez de distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral X es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución t-student, desarrollada por William Joseph 1873 y murió en 1937. Joseph era un empleado de la cervecería Witness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Joseph publicó bajo el seudónimo de Study. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse con GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones. Puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Los grados de libertad disponibles se calculan restándole 1 a n. Las propiedades de distribución de t-student es diferente para distintos tamaños de muestra. Esta tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad. Es decir, que con distribuciones más amplias de lo que se espera como muestras pequeñas. La distribución t-student tiene una media t igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de z igual a 0. La desviación estándar de la distribución t-student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1 a diferencia de la distribución normal estándar que tiene 1. Conforme el tamaño de la muestra se vuelve más grande, la distribución t-student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribución z y t. Utilice la distribución normal z, conocida y población distribuida normalmente, y cuando n es mayor que 30. Utilice la distribución normal t cuando la población distribuida normalmente n sea mayor que 30. Nuestro primer ejercicio ejemplo dice pesos de basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Para esto necesito abrir estamos con los de la basura, ¿cierto? Abrir. Ok, aquí yo tengo los pesos de la basura en libras de las 62 casas.
Me dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Igual aquí yo ya tengo mi media muestral, el resultado es 27.44, pero igual les voy a decir de qué manera llegamos a ella. Yo llegué a esto después de haber construido mi intervalo de confianza. Nos vamos a Minitab, estadísticas básicas, pero en esta ocasión vamos a seleccionar T de una muestra. Tenemos la opción de datos resumidos, que recordemos se utiliza cuando no tenemos datos registrados en alguna columna. En esta ocasión yo sí cuento con los datos en la columna, así que voy a seleccionar el apartado que dice una o más muestras, cada una en una columna. Aquí me aparece, selecciono. Doy a aceptar, aceptar y me dice que en una muestra de 62, que en este caso son 62 hogares en donde se recogió la basura, mi intervalo de confianza al 95% va de 24.28 a 30.60. Esta cuando la media es de 27.44. Si vemos con esto que realizamos, obtuvimos nuestros primeros 2 puntos, que era calcular la mejor estimación puntual, que recordemos que la mejor estimación puntual es la media muestral. Y construimos el intervalo de confianza, que va de 24.28 a 30.60. El siguiente punto dice que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población sea igual a 13.65 libras, todo esto a un nivel de confianza del 95%. ¿De qué manera realizamos esto? Nos vamos a estadísticas, potencia de tamaño muestra, tamaño de muestra por estimación, pero en esta ocasión, ¿qué vamos a utilizar? ¿Con qué es con lo que cuento? Desviación estándar. La desviación estándar que me están dando es 13.65. Estimar tamaño de muestra con un margen de error de 3%. Con un intervalo de confianza del 95%. Y me da el resultado de 82. Tengo otro ejercicio que dice ejercicio pesos al nacer, una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés, tiene una media de 31.03 y una desviación estándar de 696. Calcule la mejor estimación puntual de peso medio de la población de los bebés al nacer. Me pide construir un intervalo de confianza al 95% y calcular la estimación puntual. Recordemos que la estimación puntual es la media y mi manera para calcular la media va de la mano con construir mi intervalo de confianza. Así que
vamos a estadísticas básicas. En esta ocasión utilizamos de una muestra. En esta ocasión tenemos que utilizar datos resumidos porque no contamos con datos en alguna columna. Me pide que, 186 bebés y una media de 3103 en una desviación estándar de 696. Desviación estándar 696, media de la muestra 3103, el tamaño de la muestra 186. A un intervalo de confianza del 95%. Me dice que mi media es de 3103 y mi intervalo de confianza va de 3002.3 a 3203.7. Luego nos pide calcular el tamaño de la muestra. Tenemos que calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, la desviación estándar de la población de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Mi ruta sería estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación. Lo dejaremos en media. La desviación estándar de 465 gramos, 10 a un intervalo de confianza de 95%. Aceptar, aceptar. Me dice que cuando mi parámetro a usar es la media y mi desviación estándar es de como decía, mi tamaño de muestra quedaría de 8309 cuando mi margen de error es del 10%. Mi parámetro a utilizar es la media. Mi desviación estándar es de 465 a un nivel de confianza del 95%. Entonces mi tamaño de muestra sería 8309. Pasamos a nuestro último subtema de la primera parte de la presentación. Este es estimaciones y tamaños de la muestra con estimación de la varianza poblacional. Definiciones. La distribución poblacional chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual a n menos 1. Propiedad de la distribución chi cuadrada. No es simétrica, a diferencia de la distribución normal y t de Student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución de chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por GL igual a n menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral es la mejor la varianza muestral es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de la varianza muestral tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos que otras medidas de la varianza insesgada.
La desviación estándar muestral S suele utilizarse como una estimación puntual, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar la desviación estándar como una estimación razonable buena. Aunque esta estimación sesgada se usa con frecuencia como una estimación puntual. Nuestro primer ejemplo es ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Para esto tenemos un archivo. Vamos a abrirlo. Abrir. Descargas. La calificación es FICO, abrir. Muy bien. ¿Qué nos piden? Calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Para resolver el primer punto, nos serviría brincarnos al segundo para construir nuestro intervalo de confianza, porque si recordamos en los ejercicios pasados, al construir nuestro intervalo de confianza, nos calculan también la estimación puntual, ¿ok? Que para esta ocasión sería la desviación estándar. Vamos a estadísticas básicas, pero en esta ocasión vamos a una varianza. Aquí vamos como si tenemos datos en una columna, seleccionaremos cada una en una columna. Ya seleccionamos clasificación FICO, aceptamos. Nos dice que nuestra desviación estándar sería de 92.2. Recordemos que nuestra mejor estimación puntual sería nuestra desviación estándar, nos arrojó 92.2 y nuestro intervalo de confianza usando chi cuadrada sería de 81 a 107.1. Ahora se nos pide calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Nos vamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación, pero aquí cambiaremos a desviación estándar. Nuestra desviación estándar es del 75%. Queremos calcular el tamaño de la muestra. Recordemos que en este apartado funcionaría también para estimar el margen de error, pero en esta ocasión necesitamos estimar el tamaño de muestra. Para hacer eso necesitamos el margen de error para el intervalo de confianza. Aquí es 10. Y nos dice que nuestro intervalo de confianza es al 95%. 95%, aceptar. Y me dice que cuando mi parámetro utilizado es la desviación estándar y esta desviación estándar es del 95%, a un nivel de confianza del 95%, mi tamaño de muestra con un margen de error del 10 sería 140. Pasamos al siguiente ejercicio que dice ejercicio de consumo de energía de una casa. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts hora en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza
para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Nos pide calcular la estimación puntual, que sería la desviación estándar, y construir un intervalo de confianza. Hemos visto que estos van de la mano si utilizamos nuestro programa Minitab. Para esto también hay un archivo, vamos a abrirlo, buscamos el archivo porque en él se encuentran los datos. Descargas. Consumo de energía. Lo abrimos. Aquí tenemos la información, el año, el bimestre y el consumo. Nos pide calcular la estimación puntual, que sería la desviación estándar, y construir nuestro intervalo de confianza a un 95%. La ruta es estadísticas básicas. A una varianza. Aquí escogemos cada una de una columna porque contamos con los datos. Utilizamos consumos porque es la columna que tiene los datos que nosotros necesitamos. Un intervalo de confianza del 95%. Me dice que mi desviación estándar es de 692 cuando mi número de ensayos es 48 y mi intervalo de confianza a un 95% usando chi cuadrada va de 576 a 867. Mi desviación estándar 692 y mi intervalo de confianza de 576 a 867. Ahora nos pide calcular el tamaño de la muestra. Es estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación, con desviación estándar. Me dice que mi desviación estándar sería de 250 kilowatts con un margen de error del 10% y un intervalo de confianza del 90%. Es importante considerar esto porque generalmente el intervalo de confianza que se nos ha pedido es del 95%. En esta ocasión no. Margen de error 10. Opciones 90. Aceptar. Aceptar. Y me dice que cuando mi parámetro es la desviación estándar y esa desviación es de 250 y cuando queremos utilizar un nivel de confianza al 90% con un margen de error del 10, el tamaño de mi muestra debería de ser de 921. Proseguimos con el siguiente tema, que es prueba de hipótesis. Definiciones para este tema. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Quiere decir que una hipótesis es cuando nosotros estamos afirmando que algo es verdad con respecto a alguna propiedad de la población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Es decir, aquí es donde nosotros probamos con bases que la afirmación que estamos dando tiene bases. La regla del evento inusual para la estadística inferencial dice, si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula detonada con H0 es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa.
en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. H0 es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que somete a consideración. También tenemos la hipótesis alternativa detonada con H1 o HA. Es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos, mayor, menor o bien igual que. H1 es la expresión simbólica que contiene la igualdad. Hay diferentes métodos de prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. También está el nivel de significancia detonado con la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula. También está el valor crítico. Cualquier valor que separe la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que aplique y del nivel de significancia. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor de estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Tipos de prueba de hipótesis. Tenemos tres. La primera es prueba de dos colas, donde la región crítica se encuentra en dos regiones. Las conocen como colas extremas bajo la curva. Aquí se puede ver la prueba de dos colas. Tiene las regiones críticas en ambas regiones. También está la prueba de cola izquierda, donde la región crítica se encuentra en la región cola izquierda bajo la curva. Y la prueba de cola derecha, donde la región crítica se encuentra en la región derecha de la curva. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula. Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele relacionarse por medio del método del valor P de prueba de hipótesis con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor P ha aumentado junto con la inclusión del valor P en los resultados de programa de cómputo. El método del valor P dice que si el valor P es igual o mayor, se rechaza la hipótesis nula. En cambio, si este es menor a P, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Cómo hacemos para redactar una conclusión final? Empezamos y la afirmación original debe contener la condición de igualdad. Si sí la contiene, la afirmación original contiene la igualdad, se rechaza la hipótesis nula, existe evidencia suficiente que justifique el rechazo de la afirmación de que, y damos el contexto, o no existe suficiente evidencia, afirmación de que. También puede concluir
con los datos muestrales sustentan la afirmación de que o no existe evidencia muestral suficiente a sustentar la afirmación original. Es decir, que podemos usar estos 4 planteamientos dependiendo cuál sea el caso para poder concluir nuestra prueba de hipótesis. Errores en la prueba de hipótesis. El error tipo 1 rechaza la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2, en este no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. Entonces, errores 1 y 2. En el primer error rechazamos cuando no tendríamos que rechazar y se utiliza alfa para representar la probabilidad del error. Y el error 2 es cuando rechazamos y no teníamos que rechazar y se utiliza el símbolo beta. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Tenemos nuestro primer subtema, que es probar una afirmación respecto de una proporción. ¿Cuál es el objetivo? Someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Nuestro primer ejemplo va relacionado a bombas de gasolina. En él se dice: cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1,299 eran precisas dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones y que 5.686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Puntos importantes. Aquí se nos dice cuántas bombas eran precisas y cuántas no eran precisas. Así que para saber el total de eventos necesitamos sumar 5.686 y 1.299. Esto me dio 6.985. Vamos a ver la ruta para hacer la hipótesis. Es estadística básica a una proporción. Datos resumidos. Total de ensayos 6.985, porque es la suma de aquellos que eran precisas y aquellas que no eran precisas. Aquí nos están pidiendo cuáles no son precisas. 1.299, como es lo que vamos a someter a prueba, que el 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas, necesitamos este valor. El número de eventos 1.299. Aquí vamos a realizar la hipótesis, proporción hipotética. %.
.20%. Ok, como aquí me están diciendo que utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter la prueba, si al 100 yo le resto 0.01, sería 99. Así que aquí lo necesito a 99. Y es cuando la proporción sea menor a la proporción hipotética. Aquí me dice que con este número de ensayos, que es la suma de las bombas que fueron precisas y las que no, lo que estamos sometiendo a pruebas es cuando no son precisas, 1299, y lo que estamos queriendo probar es que utilizando un nivel de significancia de 0.01, someter la prueba a la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esta ciudad son imprecisas. Aquí no hay oportunidad para... Entonces, como se venía diciendo, esto me ayuda a decir que tengo la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, dado a que el valor de P es menor que el valor de significancia que utilicé para realizar la hipótesis. Dado que el valor de significancia era 0.01 y 0.002 es menor que el nivel de significancia, rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa que dice que menos del 20% de las bombas de gasolina en esta ciudad son imprecisas. Continuamos con el siguiente ejercicio, que es respecto a detectores de mentiras. Este dice, los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Yo tengo mis tablas aquí, pero antes de pasar a explicarlas, vamos a seguir la ruta para llegar a ellas. En Minitab, estadísticas, estadísticas básicas a una proporción. Los datos serían resumidos. Y aquí me dice, mis datos son 98. Son mis números de ensayo. Y aquí queremos afirmar que este tipo de resultados son correctos. Entonces vamos a utilizar 24 casos son incorrectos y 74 casos son correctos, así que vamos a usar el dato de 74, que es de los correctos, en nuestro número de eventos. Realizar la prueba de hipótesis a un 80%. .80 con un valor de significancia va a ser del 95%, porque aquí me están diciendo que utilice un valor de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación. Y pues si a 100 le restamos 0.05 me da 0.95. Entonces, y dato súper importante,
Lo que vamos a someter a prueba es que el tipo de resultados de los polígrafos son correctos en menos del 80%. Entonces aquí es menos del 80%. Vamos a aceptar, nos arroja las tablas, que son las que yo tengo por acá en mi presentación. Mi hipótesis nula dice que P es igual a 80% y mi hipótesis alterna afirma que los resultados de los bolígrafos son correctos en menos del 80% de las veces. Yo sometí 98 ensayos, 74 eventos que me dicen que son correctos los resultados, con un valor de significancia del 0.05. Sometí a prueba mi hipótesis. Aquí 0.05 es mi valor de significancia, y el hecho de yo poder afirmar o refutar mi hipótesis radica en el valor de P. Para que yo pueda aceptar mi hipótesis, necesitaría que el valor de P fuera igual o que fuera mayor al valor de significancia. Con esto yo no podría rechazar. En esta ocasión, 0.162 es mayor a 0.05. Por lo cual no puedo rechazar mi hipótesis nula. Esto quiere decir que yo no tengo la evidencia suficiente para aceptar mi hipótesis alternativa, que dice que el 80%, menos del 80% de las veces, los resultados de los bolígrafos son correctos. Continuamos con la prueba de afirmación respecto a una media conocida. Someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Vamos al primer ejemplo, que dice: ejemplo, barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. Mis ensayos son 40 y mi media es 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de peso de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de peso del National Transportation and Safety Board. Utilicé un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor P. Nos vamos a estadística básica. En esta ocasión es a una muestra. Datos resumidos. Mi tamaño de muestra es de 40. La desviación estándar es de 26. Mi media de la muestra es 172.55. Vamos a realizar una prueba de hipótesis cuando
Dice que los hombres tienen un medio mayor de 163.3. 163.3. En mi hipótesis nula diría esto. Y dice que cuando el valor de significancia sea de 0.05, así que mi nivel de confianza sería 95%. Y yo quiero someter, dice que los hombres tienen un peso medio mayor a 166. Aquí en esta ocasión es mayor. Doy aceptar, aceptar y me arroja la siguiente tabla, donde el valor de P es 0.12. Recordemos que mi valor de significancia es 0.05. 0.05 es, bueno, 0.012 es menor que 0.05, por lo cual se concluye se concluye que tengo la evidencia suficiente para aceptar mi hipótesis alternativa, la cual dice que el peso medio mayor es mayor que 163.3 libras. Esto porque el valor de significancia es 0.05 y mi valor de P es 0.12, es menor. Esto me da los argumentos para poder defender mi hipótesis alternativa y rechazar mi hipótesis nula. El siguiente ejercicio dice una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas como se afirma en la etiqueta. Nos vamos a Minitab, estadísticas, estadística básica, Z de T, tamaño de la muestra, 36 latas, perdón, 36 latas, la media de la muestra, 12.19, la desviación, .11, y quiero realizar una prueba de hipótesis donde me dice que la media es de 12 a un valor de significancia de 0.01, por lo cual mi nivel de confianza sería de 0.99. Entonces, mi valor de P, que se me pide que la hipótesis
se confirme o se rechace por medio de este método. Y este método dice que si el valor de P es menor o igual que el valor de significancia, tengo los argumentos suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. En esta ocasión, la hipótesis alternativa me dice que Coca-Cola regular tiene volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Así que tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa. Vamos al siguiente tema, el cual es probar una afirmación respecto a una media. Someter a prueba la afirmación sobre una media poblacional. Y nos vamos al primer ejemplo respecto a este tema, que dice, ejemplo, exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades de automóviles que viajan en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora. Según datos de Singular, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Nos vamos al programa Minitab. La ruta es estadísticas básicas. En esta ocasión seleccionaremos T de una muestra. Datos resumidos. Se obtiene una muestra aleatoria simple, 40 velocidades. La media de la muestra es 68.4. La desviación es de 5.7 millas por hora. 5.7. Vamos a realizar una prueba de hipótesis donde me dice que la media es de 65 con un valor de significancia de 0.05. 65 con un valor de significancia de 0.05 que me da un nivel de confianza del 95%. Y me dice que para someterla a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor. Es importante, ese dato es muy importante, ya que es el que utilizamos aquí y dice que es mayor. Aceptamos. Me arroja los siguientes datos, que me dice que en 40 ensayos con una media de 68.40, un valor de significancia del 95%, sometimos la hipótesis alternativa es que la velocidad media de todos los automóviles es mayor a 65%. Ya que esta es la permitida. El valor de P es menor que el valor de significancia 0.05. Esto nos da la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa, que dice que la mayoría de los que los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida.
Esto sucede, recordemos, porque si el valor de P es menor que el valor de significancia, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. El siguiente ejercicio dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.8 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Voy a utilizar la misma ruta. Datos resumidos. Muestra aleatoria simple, 32 automóviles. Este es mi tamaño de muestra. 32 automóviles. La media de la muestra es 7.78. Con una desviación estándar de 1.08. Vamos a realizar la prueba de hipótesis cuando se dice que utilizando un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases invernadero menor a 8.5. Esta es nuestra media para la hipótesis alternativa, 8.5, con un valor de significancia de 0.05, lo cual nos hace usar el nivel de confianza de 95% cuando este es menor. Nos arroja la siguiente tabla, prueba de hipótesis. El valor de P es 0, el cual es menor a 0.05, lo cual nos da la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa y rechazar la hipótesis nula. El siguiente es prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o a una varianza. El primer ejemplo dice, una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de la desviación se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia al 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Nos vamos a estadística básica, a una varianza. Desviación estándar de la muestra. Dice tamaño de la muestra, 40 hombres. Desviación estándar de la muestra, 11.3.
Vamos a realizar la prueba de hipótesis cuando el valor es 10 y dice que es mayor a 10 latidos por minuto. Valor de significancia el 0.05, por lo cual nuestro nivel de confianza debe aparecer al 95% y dice que es mayor. Aceptar, aceptar. Aquí el valor de P me da .115, lo cual es mayor al valor de significancia de .05, lo cual me da la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alternativa. Pasamos al siguiente ejercicio, que dice ejercicio calificaciones en examen de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. ...27 alumnos... ...desviación estándar... ...14.1... Aquí tenemos los datos, los cuales arrojan que el valor de P es menor que el valor de significancia 0.01, lo cual nos ayuda a someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Estos datos me dan la evidencia suficiente para sostener la afirmación de la hipótesis alterna de que este grupo tiene menos variación que otros grupos. Y pues claramente se puede ver porque los grupos anteriores tenían 14.1 y este tiene 9.3, pero esta es una manera de comprobar que la manera en la que nos ayuda Minitab es totalmente funcional, ya que el valor de P es menor que el valor de significancia, por lo que yo tengo los argumentos o los datos necesarios para poder sostener la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos. Esto es por medio de la hipótesis alternativa. Se han concluido con los temas de la cuarta unidad. Hemos visto cómo todo lo aprendido en la teoría
fue utilizado para poder resolver los ejercicios. Punto importante es que aprendimos a resolverlos por el método de Minitab, utilizando esta buena aplicación. Pero el tener la teoría nos ayuda también a saber de dónde vienen las cosas y no solamente teclearle a Minitab y que Minitab nos dé las respuestas. Muchas gracias y esto es todo lo que corresponde a la cuarta unidad.